Casitas está disponiendo tecnologías desarrolladas por INTA y PAFNOA para el procesamiento y agregado de valor en quinoa. Cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, nosotros tenemos acá como dos cosas que hoy nos planteamos mostrar. Uno tiene que ver con esta planta de agregado de valor, que es para llevar adelante el proceso una vez que se cosecha el grano de quinoa en campo, que implica algunos procesos que Eduardo puede contarnos mejor. Y después vamos a tener otra parte que tiene que ver con módulos, es decir, distintos dispositivos para poder llevar adelante también un proceso que es posterior a la cosecha y eso se realiza en campo. Esos dispositivos, esos módulos fueron diseñados y fueron desarrollados con alta participación de los productores de la región andina. Consisten en, por un lado, poder hacer el proceso de trilla mecanizada, que es una labor costosa para llevarla adelante de manera manual, y por otro lado, otro dispositivo que nos permite limpiar ese grano y clasificarlo al menos en dos calidades, para una vez obtenido ese material limpio recién traerlo aquí a la planta y poder llevar adelante un proceso de eliminación de la saponina, que es una característica que tiene el grano de quinoa que le da una leve toxicidad y un amargor específico al grano. Bien. Y en ese sentido, Eduardo nos puede indicar algunas precisiones. Bien, ¿qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Mucho gusto. Cuéntanos un poquito de qué se No, trata. por ahí agregar un poco a lo que dice acá Celeste, por ahí un dato importante sería que estas tecnologías, cuando se empezó a trabajar, no había disponibilidad en el país. Entonces fue una línea, digamos, para empezar que ese cultivo pueda empezar a tener escala. Justamente se pensó en este desarrollo, viendo que la quinoa podía ser una alternativa productiva. Entonces, bueno, se empezó con todo un trabajo que llevó mucho tiempo, desde traer maquinaria de Bolivia, empezar a probar, empezar a ver cuestiones que no daban, entonces buscar requerimientos, condicionantes, y empezar a trabajar en algo que sí podía llegar, digamos, como un sistema, servir acá a los productores. Bueno, fue una etapa, lo que ella está contando, de todo un proceso largo de desarrollo, de pruebas en los campos con los productores, en toda la región NOA, Salta, y Catamarca y Jujuy, y bueno, nada, y hasta que eso se llegó a un punto donde se licenció las máquinas para que se puedan fabricar. También está bueno mencionar que la fábrica justamente se pensó en un desarrollo local, entonces lo fabrican, tiene una licencia una empresa de Jujuy, que justamente, digamos, está disponible para que los productores puedan acceder a esa tecnología. Bien. Después de eso vino todo lo que es la parte del desarrollo de la planta. Una vez que yo tenía la quinoa, tenía que, como dice con todo Cele, digamos, procesar, eliminar la saponina que tiene la quinoa. Bueno, ahí también se desarrolló una planta piloto que tienen acceso todos los productores de la zona, de la región, justamente para facilitarle ese proceso, y poder tener un grano listo para poder comercializar. Y esa tecnología también es un desarrollo, que nosotros lo que pensamos desde el inicio fue el tema del agua, porque es una tecnología que en otras partes, digamos, del mundo siempre se usa un sistema combinado, que se raspa primero, después se usa agua, pero utiliza mucha agua. Nosotros desarrollamos un proceso que es en seco, pensando en que estamos en una zona que hay, digamos, es muy preciado el agua. Entonces eliminamos ese proceso. Eso también tiene la ventaja de que al no estar mojada no hay que secar el grano, entonces eliminamos varios procesos de eso. Y bueno, y llegamos a digamos, se llega a un producto que es apto para el consumo humano. No elimina totalmente la saponina, pero queda en ese umbral que puede ser consumido. Y eso creo que es una tecnología, digamos, un proceso que demanda mucho, tanto recurso de agua, de tiempo, porque hay que secarlo. Bueno, con esta tecnología esos tiempos se acortan. Y bueno, y ahí es como que un poco se engloba todo lo que viene después de la cosecha, tanto el sistema que se desarrolló antes y esto,
le da como, digamos, a los productores esta ventaja, digamos, ¿no? En cuanto a poder comercializar un grano ya limpio, y bueno, nada, eso justamente se vino trabajando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y ya está en uso la planta, es buen resultado el que tienen los productores. Sí, me parece que otro aspecto que vale la pena destacar es de qué hablamos cuando hablamos como de un proceso integral. Digo, Eduardo menciona esta parte que tiene que ver con desarrollar tecnología que no había en el país y yo diría que no había en la región, de características como lo hemos pensado nosotros, integrando a las necesidades locales. Es decir, esto es un trabajo colaborativo e interdisciplinario porque tiene mucha integración con los técnicos de terreno del territorio, con los productores y sus organizaciones. Entonces hay un esquema que se puso en diálogo, digamos, para poder desarrollarlo y que podamos tener hoy equipamiento que está en comunidades cumpliendo esta función, a veces con mayor utilización, a veces menor, porque hay otros factores, digamos, que hacen a esta cuestión. Y por otro lado tenemos una planta aquí que es de uso de la totalidad de los productores que llevan adelante procesos productivos en relación a la quinoa y que están vinculados a procesos de comercialización dentro de la provincia y fuera de la provincia también. Sería deseable poder alcanzar esquemas por ahí de mayor utilización, pero es un proceso largo, digamos, que requiere esto, ir construyendo acuerdos paulatinos y por otro lado con mucha firmeza también, porque estamos hablando de muchas instituciones, muchas organizaciones que nos tenemos que ir poniendo de acuerdo. Entonces, desde esa perspectiva se van construyendo, como decía Eduardo, esto no es una propuesta que empezó el año pasado y termina a lo largo de un año. Estamos hablando de varios años, te diría al menos más de 6, 7 años que venimos trabajando y tratando de consolidar un esquema de trabajo. Hoy nosotros hablamos no solo de desarrollar artefactos particularmente, sino que tengan que estar asociados y anclados a una problemática específica y una dinámica muy particular de un sector y de una región, y fortaleciendo no solo el sector de la producción primaria, como en este caso los productores, sino cómo eso lo enlazamos también con los talleres metalmecánicos, es decir, con otro eslabón central de la cadena que quienes van a proveer finalmente de los artefactos fabricados y disponibles para su comercialización. Bien. ¿Y con qué comunidades logran trabajar? Ya están en marcha, digamos. Y el trabajo te diría que tiene como un punto más fuerte alrededor del año 2015-2016, porque en la provincia se consolidó lo que fue el complejo quinoa complejo quinoa Jujuy, que fue a partir de un financiamiento que se obtuvo a nivel nacional, donde confluyeron muchas organizaciones e instituciones, desde universidades o institutos tecnológicos como el nuestro, hasta organizaciones y comunidades de la región de Puna y de la región Quebrada. Estas comunidades y estas organizaciones se conformaron en distintas mesas. La mesa quinoera de la Quebrada y la mesa quinoera de la Puna. Entonces, numéricamente te diría que en algún momento esto estuvo enlazado un poquito más de 100 productores organizados en torno a esta propuesta. A veces son menos por esta cuestión que yo te explicaba, que depende mucho de la variación de precio, de la cuestión climática, cómo influye eso en el proceso productivo. Entonces, todos esos aspectos hacen que uno no pueda tener un número preciso, sino que va fluctuando. Lo que me parece que es interesante es la fortaleza de la red que se conformó en torno a esto. Hay que seguir fortaleciéndola, hay que seguir trabajando de manera colectiva y consensuando visiones de cómo seguir fortaleciendo la totalidad del sector. Bien, la planta que está en la exposición justamente cuenta esto, digamos, este proceso que he hecho y
y siguen trabajando con las comunidades ahí. Sí, sí, totalmente. Se sigue dando apoyo técnico en todos los aspectos. También a la misma empresa que comercializa y que fabrica digamos, las máquinas que desarrollamos. Pero eso es constante, digamos, y se trata, como dice Celeste, de ir fortaleciendo el sistema para obviamente que sea una alternativa viable y rentable para los productores, ¿no?, de la región. ¿Por ahí algún dato que pueda ser tenido en consideración? Es que, digamos, lo que se desarrolló de manera general y la posibilidad de tener un fabricante jujeño en una zona tan importante como es el centro metalúrgico de Palpalá, posibilitó también la comercialización de equipos a otras provincias de la región andina. Es decir, los equipos salen de acá a provincias como Catamarca, como San Juan, como Salta, estuvo también en la zona de Valle Calchaquíes de Tucumán, y también a partir de el Congreso Mundial de la Quinoa que se desarrolló este año en Bolivia, donde se pudo participar también con la empresa, también se abren oportunidades más generales, ¿no? Tanto para la empresa como para conocer qué es lo que se hace en este punto del país para el sector. Muchísimas gracias, ¿no? Bueno, de nada, gracias a ustedes.